Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Comprometido con la misión. Amén. Estamos muy contentos. Creo que la joven aquí se llama Ana, ¿verdad? Ana, muy bienvenida. El cielo se siente muy contento de que tú estés aquí. Amén. Creo que se llama Víctor. Víctor. El cielo se siente muy contento que tú estés aquí. ¿Y usted, hermano mío? Amado. Tiene una palabra, un nombre bíblico, Amado. Amado, también el cielo se siente contento de estar aquí. Y la señora aquí, Lina. Lina, también el cielo se siente contento de que usted está aquí esta noche. Y aquí mi hermanita, bienvenida. Dios le bendiga, bienvenida. También el cielo. Tengo una amiguita mía que me hice amiga de ella la primera noche y no la he vuelto a ver más. La señora, no recuerdo el nombre de ella. Ella me dice que tiene una fritura cerca de aquí. Juana. Juana, sí. Me dijo, no, yo voy a venir toda la noche, aunque tenga que cerrar la fritura, pero no sé si vino anoche. No. Pero donde quiera que esté también, que la bendición caiga sobre ella. Amén. Amén. Vamos a tocar un tema esta noche que lleva como título la segunda venida de Cristo. Mire, en los caminos de Dios no hay casualidad, ¿verdad? Porque la joven que cantó aquí hablaba de la segunda venida. En la canción, en la interpretación que ella estaba dando, vamos a tocar algunas cosas que Cristo viene con su segunda venida. Amén. Vamos al huerto del Edén. Ahí que nace toda la doctrina del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le hizo una promesa a ellos, no solamente a Adán, sino a toda la humanidad. Y era la siguiente: Génesis 3:15. Y te pondré enemistad. Hay una enemistad entre Satanás y Dios. No es Dios el enemigo de Satanás, es Satanás el enemigo de Dios. Porque hay que mantener la diferencia. Dios va a destruir a Satanás por su desobediencia, por su rebeldía. Pero el enemigo, de hecho la palabra diablo es traducida como adversario de Dios. Porque Satanás se opone a todo lo que huele a Dios. Satanás se opone. Dios dice, un hombre, Dios le creó a Eva, a Adán una Eva. Satanás dice que el hombre puede tener 10 Evas. O puede haber 2 Adán y 2 Eva. Que eso se puede permitir. Cuando Dios, desde un principio, dijo, un hombre, una mujer. Porque el diablo siempre le va a llevar la contra a Dios, porque él es un adversario. Eso que significa la palabra Satanás. Adversa todo lo que se huele a Dios. Y yo le voy a decir algo. Si fue Dios que creó a Adán, como dijimos aquí en uno de los temas de esta noche, si fue Dios que creó a Adán, le hizo el cuerpo, un muñeco de barro y después sopló vida. ¿Quién puede saber más? ¿El hombre o Dios? Dios. Y si Dios le hizo una Eva, ¿usted cree que si no hubiese necesitado 10 Eva, no hace 10 Eva para Adán? O al revés, le hecho 10 de Adán a Eva, nada más le hizo uno solo, una pareja. Si Dios fue que creó y sabe cómo el cuerpo humano y creó una sola mujer para el hombre, así es, no más Dios. Por lo tanto, hay una enemistad, pero ya venía la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que la segunda venida de Cristo tenía fecha? ¿Usted cree que tenía fecha la venida de Cristo? Los amigos que están medio aquí, ¿saben que tenía fecha la primera venida de Cristo? Y si yo digo que sí, que tenía fecha. Y si yo le digo que sí, que tenía fecha, léanse en su casa el libro de Daniel, capítulo 9, del 27 en adelante. El profeta Daniel está exiliado en Babilonia. Él había leído en el libro de Jeremías que el pueblo de Israel, por su desobediencia, tenía que pasar 70 años de cautiverio en Babilonia.
Cuando él está allí, se están cumpliendo casi los 70 años y Daniel está contento. Porque dice, bueno, ya vamos a salir del cautiverio, vamos a volver a Jerusalén otra vez, ya no vamos a ser más esclavos. Entonces Dios le da una revelación de los 2300 días. Y ahí es que dice el capítulo 9 que Daniel le dio depresión, le dio de todo. Dice que no probó pan, que estaba muy débil, que hasta se le atrasaron los asuntos del rey, porque él dice, bueno, ya estamos casi llegando a la libertad. Ahora dice que son 2300 días, que son 2300 años. No voy a ver. ¿Qué es esto? Y él no entendía la visión. Pero Dios nunca nos va a dar a nosotros en tiniebla con respecto ni a su primera ni a su segunda venida. Amén. ¿Qué Dios envió? Al ángel Gabriel. El ángel Gabriel explica, mira, de esos 200, 300 días, hay 490 años para tu familia, que proféticamente son 49. A mitad de la semana, de esa semana que es para tu pueblo judío, se le quitará, que son 3 años y medio. 3 años y medio y 3 años y medio son 7 días, son una semana. Al 3 años y medio, primero dice la profecía que el Mesías tenía que ser ungido. Cristo fue ungido 2 veces, como fue Salomón. Salomón fue ungido 2 veces. Cristo fue ungido 2 veces. Dice, y el príncipe de paz, el Mesías será ungido. Y Jesús empezó su vida en el año 27, con la edad de 30 años. Y dice la profecía que se le quitará la vida al Mesías, es decir, Cristo, la venida del Mesías, tenía que fecha. Ahora, lo interesante del caso es que el libro de Lucas, que es uno de los libros en cuanto a fecha exacta, de los 4 evangelios, en cuanto a fecha, el más exacto es Lucas. Lucas dice que cuando Cristo vino, eso estaba en la profecía, de los libros que estaban en el templo, pero ni el sacerdote, ni los guardadores de la ley se dan cuenta que el Mesías había llegado el momento, como dice el apóstol Pablo, que había nacido en Jerusalén. Dios tuvo que darle la visión a unos paganos magos y a unos pastores que habían nacido en Belén. Herodes, que era el gobernante, tampoco sabía. Pero lo grande del caso es que el sacerdote, el que lee la Biblia, el que estaba en el templo, cargó al Mesías a los 8 días de nacer. No se dio cuenta que tenía el Mesías en sus brazos. ¿Quién que se da cuenta? Según Lucas, Ana y Simeón. Y todavía el sacerdote está escuchando lo que Simeón está diciendo, que dice, ahora mis ojos han visto la salvación de Israel. Ahora tú puedes poner a tu siervo a dormir tranquilo. Y Ana también ha venido, así nadie se dio cuenta. Bueno, cuidado si no pasa igual, lo que le pasó a muchos en la primera venida, no pasa en la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia que la segunda venida de Cristo será como un abrir y será león, y será repetido. El mismo Cristo dice, el ladrón no avisa cuando va a robar. Espera que todo el mundo esté durmiendo y entra y roba. Así será también la segunda venida de Cristo. Entonces Cristo murió en la cruz, resucitó y está donde. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? En el cielo. Y prometió en San Juan 14, del 1 al 3, que Él volvería. ¿Cómo dijo Él allí? No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, también cree en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Mucha morada. Si así no hubiese sido, No lo hubiera dicho. yo lo hubiese dicho. Cristo te está diciendo, si no existiese mansión en el cielo, si yo no volvería, yo no lo hago a usted perder su tiempo. Yo le digo, no veo. Eso fue lo que Cristo dijo a sus discípulos y lo dice hoy esta noche. Para los que dicen que Cristo siempre viene, un día vendrá. Porque Amén. como hemos leído esta semana, hay muchas cosas que Dios, no muchas, no todas las que Dios ha dicho se han cumplido. Amén. Y crea tú o no crea yo, Cristo viene.
Amén. Porque Dios está por encima del conocimiento de quién, de lo que el hombre pueda hablar. Es pensar. Jesús habló muchas veces sobre los eventos futuros. Vamos a hablar de las señales. Hablando sobre el templo de Jerusalén, Jesús avisó: no quedará piedra sobre piedra. Es importante que esa profecía que Cristo habló a los discípulos es una profecía que tenía doble cumplimiento. Mateo capítulo 24 es una profecía que tiene doble cumplimiento. Una parte se cumplió atrás y otra se cumplirá en el futuro. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, Cristo estaba en el templo, un templo hermosísimo, como usted decía, así era la Torre Gemela, así era la Torre Eiffel en París, Francia, hermoso, así mismo en el templo, es una hermosura preciosa, y todo el mundo dijo: oye, pero qué hermoso. Y los discípulos vieron el templo. Entonces Cristo le dice, le sorprende, dice: aviso que no quedará piedra sobre piedra. Nadie pensó que Cristo estaba hablando que el templo iba a ser destruido de esa manera. Pues no, eso es imposible. ¿Cómo va a ser? Y Cristo dijo: sí, miren bien ese templo, que no va a tener piedra sobre piedra. Ahora, ¿qué importancia tiene esta profecía que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros esta noche? Cristo quería impactar en el corazón de los discípulos y de nosotros, que así como Él dijo que se iba a cumplir la profecía que el templo iba a ser destruido, así mismo se cumplirá la segunda venida de Cristo. Amén. Y Cristo dijo eso, esa profecía, 40 años de suceder. ¿40 años de qué? 40 años después, en el año 70, hubo una revolución en el pueblo judío contra el Imperio Romano, porque ellos no querían ya seguir pagando impuestos, querían sublevarse contra el Imperio Romano. Mandan al general Tito a apaciguar la situación, la apacigua, pero en un momento dado, dice un guardia, son de los escritos de Josefo, dice: pero cualquiera destruye este templo. Entonces Tito dijo: no, demasiado hermoso, ya hemos apaciguado la guerra, no vamos a quemar ese templo. Cuando el ejército romano se retira y baja la guardia, un grupo de judíos ataca la retaguardia y mata guardia romano. Cuando ellos se dan cuenta de eso, entonces rematan contra el pueblo judío. Ahí se cumple lo que Cristo también dijo: el que tenga algo en la casa, no vaya a buscarlo, vaya a hacer de una vez. Órale al Señor que nuestra vida no sea ni en invierno ni en sábado. En sábado porque todo el mundo está congregado, en invierno porque el frío te mata. Entonces, Tito ataca y mata a muchos judíos. Todavía no quiere destruir el templo. Todo el mundo dice: ay, no se va a cumplir la profecía de Cristo. Un soldado airado coge una brea encendida de fuego y la tira dentro del templo. Y ahí se enciende el templo y se destruye totalmente. Entonces, ni un solo cristiano que escuchó la profecía, la palabra de Dios, pereció de esa matanza. Ninguno. Eso nos da un ejemplo que si creemos y obedecemos la palabra de Dios, no vamos a perecer. Amén. Y cuando ellos vieron, los discípulos de ellos, cuando pasó eso, Juan estaba vivo, el mismo que escribió Apocalipsis. Dios, se acordaron de la profecía que Cristo había dicho, que de ese templo iba a ser piedra sobre piedra. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, nada más están los muros, los famosos muros de lamentos de Jerusalén, donde los judíos van allí y expresan su sentir con Dios. ¿Cómo los discípulos se acercaron, dice la palabra de Dios, aparte, y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos, igual que tú y yo, estaban preocupados. ¿Cómo van a ser las señales? Si nosotros estamos esperando tu segunda venida, ¿cómo va a ser eso? Jesús le habló de los engaños y de muchas señales. Aunque Cristo no dijo el día ni la hora de su venida,
pero sí nos dejó muchas señales que nos indican que Cristo está como A la puerta. a la puerta. ¿Qué indica la segunda venida? La posibilidad de su segunda venida. Algunas de sus predicciones se cumplieron inicialmente, lo que explicaba en Jerusalén. Miren cómo era el templo. ¿Ustedes lo ven ahí? Así era el templo. Nadie, ni el mismo Jesús, sabe la hora exacta de cuándo vendrá. Eso es cierto porque él mismo lo dijo. Pero hay que ver que Jesús sí sabía la hora cuando él venía la segunda vez. Cristo aquí está hablando como humano, no como Dios. Porque recuerden que Jesús nunca dejó de ser Dios, aunque nunca usó su poder divino. Pero Cristo quería impactar tanto fuerte a los discípulos como en nosotros, para que si vean que aún el mismo Cristo no sabía eso, es que no nos pongamos a poner fecha. Nadie sabe la hora del día en que Cristo va a venir. Porque él mismo lo dijo, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los cielos, los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo que el Padre. ¿Cómo sabemos que Cristo sí sabe la hora y la fecha? San Juan dice, el Padre y yo somos uno. Y yo no hago nada sin que el Padre lo haga en mí. Por lo tanto, Cristo estaba hablando aquí humanamente. Cuando usted ve a una gente por ahí poniendo hora y fecha, diga no, eso es mentira de eso. Hay muchos que han puesto el año 2031, otros han puesto el 2020, 2050, y así. Eso no es verdad. Eso es una decisión como de Dios. Dios en su debido momento vendrá. Cuando Él entienda. Cristo dejó claro que sus fieles deben estar atentos. ¿Cómo debemos estar nosotros? Atentos. ¿Cómo usted describe la palabra atentos? Hay que estar atento, no se puede dormir uno. ¿Por qué? Porque cuando usted va por una carretera manejando y le dicen a 100 metros hay una curva cerrada y usted no está atento a que esos 100 metros no hay una curva cerrada, ¿qué va a pasar? Un accidente. Las señales son para avisarnos de tomar precauciones y estar bien como. Exacto. Dice el mismo Cristo en Mateo 24, 32 y 33. De la higuera aprender la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está como Cerca. Cuando los árboles empiezan a botar las hojas, ¿usted cree? Viene que el otoño te está avisando que viene el otoño. Cuando la higuera se empieza a poner tierna y empiezan a botar sus hojas, te está avisando que viene ¿qué? El verano. Es una señal. Saber que el verano está cerca. Así también, Cristo lo relaciona con su venida. Así también nosotros, cuando veáis todas estas cosas, saber que está cerca, ¿a dónde? A las puertas. Cuando veamos que las señales que Cristo ha dicho están cumpliéndose, que el Señor está cerca. Jesús enseñó que sus hijos deben alegrarse por su venida. Los hijos de Dios que hacen con la venida de Cristo se alegran. ¿Por qué? Porque nosotros también, igual que la naturaleza, estamos gimiendo de dolor. ¿Quién quiere seguir viviendo en un mundo como este, donde la vida ya no vale nada? Donde hay tantas enfermedades, donde hay tanta muerte. El cristiano, el amigo y el amigo que está aquí, que quiere vivir con Cristo, sabe que nosotros no podemos vivir en este mundo. De hecho, déjenme dar este dato. Los grandes poderosos del mundo, cosa que Dios no va a permitir, están contemplando si hay vida más allá de la tierra. ¿Usted sabe para qué? Para irse a vivir. Porque ellos entienden que dentro de cierto tiempo, aquí en este mundo no se va a poder vivir. Miren cómo está la situación. Ese viaje a la luna que se hizo recientemente, que volvieron otra vez, no solamente fue a la luna, eso de explorando una vía para llegar a otro planeta,
porque el hombre ha destruido este planeta y este planeta está en un estado que muchos expertos piensan que dentro de 15, 40, 50 años no se va a poder vivir aquí. Pero gloria a Dios que Dios tiene que todo aquel al control. Dios lo tiene todo. No tenemos que alejarnos. Entonces dice Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas empiezan a suceder? Las señales que él dijo. Mirad, que no solamente que miren, sino que levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está como cerca. Amén, gloria a Dios. Amén. Levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está como Cerca. cerca. Ya Cristo viene que a salvarnos. Ahora, ¿cuáles son las señales que nosotros tenemos que estar atentos, que tenemos que tener la mirada, que tenemos que levantar la cabeza y que nos indica que Cristo está cerca? Vamos a ver. Mateo 24, 29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esos son señales. Las estrellas quedarán de dónde? Del cielo. Y los poderes de los cielos serán como Como sacudidos. Dale hacia adelante. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, millones de personas, incluyendo niños y ancianos, murieron como mártires por amor a la verdad, lo que se llama en la historia la Edad Media o la Edad Oscura. La gran tribulación era cuando el Imperio Romano mató a muchos cristianos por abrazar la verdad del cristianismo. Entonces, ¿se cumplió esa profecía, sí o no? Sí, con millones y millones de personas que murieron porque amaban la verdad. Fue la edad donde se quemó mucha Biblia, donde se prohibía la Biblia, donde solamente el sacerdote tenía una Biblia grande y no se leía en el idioma nativo de cada nación, sino que se leía en latín, que usted no entendía. Es decir, no había Biblia, por eso mucha gente piensa que era la edad oscura de tiniebla, porque al no tener, porque Salmo 119, 105 dice: lámpara me pie tu palabra y lumbrera mi camino. A la gente no tener la Biblia estaba en oscuridad. Entonces todo lo que la iglesia decía, como ellos eran los únicos que tenían la Biblia y la malinterpretaban, al pueblo le creía. Era una época difícil donde se perseguía. Entonces, gloria a Dios que Dios sí levantó a un grupo de hombres que consiguieron Biblia, como Martín Lutero, que la tradujo al alemán para que el evangelio llegara. Y muchos hombres que pasaron, Wycliffe, el mismo Juan Hu, toda esa gente se levantaron en ese momento de tribulación de aquellos días, y Dios levantó guerreros de la verdad. El sol se oscurecerá. Vimos que ya se cumplió la tribulación y la muerte, se cumplió. Vamos a ver ahora: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Un día, al mediodía, durante toda la tarde, el 19 de mayo de 1780, el sol dejó de dar su luz. ¿Qué dejó el sol? De dar su luz. Y la luna quedó con sangre toda aquella noche y no fue un eclipse. Entonces, lo que Cristo dijo se cumplió en el año 1780. Ese día, narra en un periódico norteamericano que ese día la tierra estaba tan oscura que la gallina y los gallos fueron a acostarse de una vez. Fue un momento de tiniebla que se oscureció totalmente. Me imagino que todo el que leyó la profecía de Cristo Dios se está cumpliendo una profecía de la segunda venida de Cristo. Tribulación, se oscureció el sol, la luna se puso como sangre, otra profecía que se cumplió. ¿Cómo caen las estrellas? Caerán del cielo. El 13 de noviembre del año 1833, durante 6 horas, escuchen bien, 6 horas,
Sin parar, cayó una gigantesca y inexplicable lluvia de meteoritos. 6 horas cayeron. ¿Se cumplió la caída de las estrellas, sí o no? Sí. ¿Podemos confiar en la palabra de Cristo? Claro. Cristo no miente, siempre dice la verdad. Así comenzó, miren cómo estaba. Así comenzó el inicio del tiempo del fin. Miren la caída de las estrellas y de los meteoritos que le hablaba. Otra profecía que tenía que cumplirse era la proclamación del Evangelio en todo el mundo. El hecho de que nosotros estemos reunidos aquí proclamando el Evangelio, se está cumpliendo una profecía. Porque una de las profecías era que, de hecho, el mensaje de los 3 ángeles que dice Apocalipsis es que tenemos que predicar un Evangelio. Por lo tanto, también aquí se está cumpliendo que una profecía y que todo el mundo tendría que escuchar el Evangelio, toda la raza, y luego que vendrá el fin. Tu amigo y amiga que te aquí esta noche. Aquí está registrado que Dios te está hablando. Para que no haya excusa. Porque Dios nunca va a destruir a una persona que no tenga el conocimiento del Evangelio. Todo ser humano tiene que escuchar el Evangelio, o aceptarlo o rechazarlo. Aumento de la iniquidad y falta de amor. Nuestro país, usted ve el reflejo de la falta de amor que hay. Que una gente se puede estar muriendo y por grabar y buscar views y buscar dinero, la gente no le da auxilio a la persona. ¿Cómo usted ve que una gente se cae en la calle y la mayoría de la gente lo que hace es que se burla de esa persona en vez de ayudarlo? También es una de las señales, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de qué? De muchos. ¿Cuánta gente que sale inclusivamente todo el día prosigan por el enemigo a engañar a gente? Se hacen que no tienen piernas, se hacen inválidos, a veces te engañan hasta con tecnología y todo eso, porque también es una profecía que iba a aumentar la iniquidad. Habrá grandes terremotos. ¿Cuántos terremotos ha habido en el mundo? Muchísimo. Hambre, impertinencia en varios lugares. Miren, en cuanto a la hambre, se dice, experto de la FAO, de la ONU, que tiene que ver con la alimentación, que el mundo produce comida para que ningún ser humano vaya a la casa sin un plato de comida. Sin un plato de comida. Pero cuánta de comida se desperdicia, tanto cruda como cocinada en el mundo entero. Pero por el egoísmo del hombre pasan buenas cosas. Pertinencia, usted vio en el COVID cómo encerró un mundo entero por varios años, 2 o 3 años. Habrá terror y grandes señales del cielo. La gente vive con mucho temor. La gente no confía en nadie. Nadie, hay mucho temor, mucho miedo. Los terremotos son cada vez que más frecuentes. Habrá epidemia. La peste ha aumentado grandemente. Dale hacia adelante. Habrá hambre. 3 niños mueren de hambre en el mundo cada minuto. Miren, ese dato no está actualizado, eso tiene que estar más alto todavía. Pero ahora mismo usted calcula 60 segundos y muere un niño por hambre, 3 niños por un minuto. Por eso, cuando usted se siente a la mesa, dale gracias a Dios. Porque yo tengo un privilegio que muchos millones de personas en el mundo no lo tienen. Hay gran angustia. Cuánta gente preocupada por el futuro, por el mundo. Siempre hubo guerra, pero la magnitud de nuestra era ha aumentado la guerra. La guerra con Ucrania, la guerra con Irán. Ustedes saben cómo subió el petróleo. Todo eso
simplemente por el egoísmo del hombre. Venezuela, que nos tocó a nosotros, aunque no fue una guerra, pero fue una intervención que hizo Estados Unidos. Cada día más rico y más pobres. Solamente un grupito domina al mundo entero en riqueza. El sistema laborista, cómo los sistemas se han puesto de acuerdo que ningún empleado, a menos que no tenga una disciplina, no llega a ser rico. Fíjense que en cuanto está la canasta básica familiar de está como 70,000, 80,000 pesos y el sueldo mínimo el máximo son 30,000 pesos. Hay un déficit de 50,000 o 60,000 pesos. Entonces eso también es parte de la profecía de lo que estamos viviendo. Y lo clamores que se ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, la venida del Señor está como amén. ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? Y que las señales se están cumpliendo. Amén. ¿Cuántos quieren prepararse para ese gran encuentro? Amén. Pues no soy yo que lo voy a preparar, ni tú tampoco. Es Dios que nos ayuda a preparar. Amén. Yo quiero hacer una oración, póngase de pie, para que Dios nos selle para la vida eterna con su segunda venida. Podemos. Padre querido, gracias Señor Gracias. por tu palabra esta noche. Nos llenan de aliento, Señor, porque estas señales no son para meternos miedo, sino para que tú nos prepares, para que cuando tú vengas por segunda vez, tú nos lleves al reino de los cielos. Amén. Bendice a esos amigos y amigas que están en medio nuestro, que han venido con el deseo de escuchar tu palabra. La han escuchado. Ahora pedimos que tú la atesores en sus corazones y que el Espíritu Santo lo guíe también a que tú lo prepares para tu segunda venida. Amén. Bendícele su vida, súplele sus necesidades. Tú lo conoces a ellos como nadie y dale tu bendición y tu gracia. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.